Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Peñalosa, estudiante de Comunicación Social, exactamente en el periodo 16. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el orden jerárquico y noticioso del periódico, de las noticias. Y bueno, vamos a dar algunos ejemplos de cómo jerarquizar y bueno, cómo formular bien una noticia para que pueda ser digerible, para que la gente la pueda comprender. Entonces, bueno, acá tengo unos apuntes para explicarles un poco, para que logren entender cómo tiene que ser el orden y cómo tiene que ser la armonía para que esto se pueda entender, para que la noticia se pueda entender, para que la comunicación sea totalmente efectiva. Acá, bueno, yo lo seccioné en varios puntos. El punto número 1 es la jerarquía de la información. Entonces, ¿cómo va a ser la jerarquía de la información? Por ejemplo, en el titular tenemos que ser concisos, claros y atractivos, porque ¿de qué vale tener un titular que no se entienda, que no llame a la atención, de que a la gente no le importe leerlo? Entonces tenemos que hacerlo atractivo y claro, que diga, mira, el título dice esto, bueno, me interesa, lo voy a leer. Tiene que enganchar al público. Resaltar la información más relevante y el valor noticioso. Eso es importante, de lo que vamos a hablar. El valor noticioso, o sea, ¿por qué esto va a ser una noticia? ¿Por qué esto le va a importar a las personas? ¿Por qué la gente lo leería? Eso es sumamente importante. Utilizar verbos de acción y palabras claves. Las palabras claves, por ejemplo, si vamos a hablar del tema de la gasolina, entonces tienes que inmediatamente económico, gasolina, la problemática que esto causa, la disminución del sistema. Entonces la que va a colapsar el sistema de transporte si sube la gasolina, si falta la gasolina. Entonces esas palabras claves son sumamente importantes también. El subtítulo, que es, bueno, en mi caso yo siento que es opcional, pero también es importante si va a complementar el título. Puede resaltar un aspecto específico de la noticia. Entonces, si vamos a hablar de la gasolina, entonces podemos decir, las 820 bombas que están a nivel nacional, entonces algo que va a complementar el título principal. El lead, que va a ser el primer párrafo, responde las preguntas claves. Esto es muy importante porque el lead te va a dar como ese abreboca de la información de la que queremos hablar. Las preguntas claves son qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Respondiendo a esas preguntas vamos a tener el lead perfecto. Presenta la información más importante de manera clara y directa. Ok, aquí va un punto importante que es el cuerpo de la noticia. O sea, aquí sí vamos a desarrollar absolutamente todo lo que es la noticia. Organizar la información en párrafos cortos y claros, utilizar citas y fuentes confiables. Esto es importante también. Si vamos a escribir una noticia, tenemos que tener fuentes sumamente confiables, investigar a fondo la información para poder tener una noticia verdadera, veraz, que la gente la crea y que puedan investigar y de verdad estemos hablando de algo que esté pasando en la actualidad. Incluye elementos multimedia. Esto también es sumamente importante porque mayormente los seres humanos pues nos interesamos mucho por la vista, nuestra primera impresión. Entonces, si vamos a hablar de la gasolina, podemos poner unos bidones, podemos poner unos carros surtiendo gasolina, el bombero surtiendo la gasolina. Esto es sumamente importante también para captar la atención del público. Y un cierre. Siempre tenemos que tener un cierre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué opciones se van a dar? ¿Qué conclusión vamos a tomar en esta noticia? O sea, por ejemplo, el aumento de la gasolina. ¿Cuáles son las conclusiones? Vamos a hablar con el Estado, se van a hacer mesas de trabajo. Todo esto también es sumamente importante. El valor noticioso. Este es el punto número 2. En el punto número 1 hablamos de la jerarquía de la información y en el punto número 2, el valor noticioso, que, bueno, como lo dice la palabra, es el valor que tiene la noticia. La actualidad, la proximidad, la relevancia, la novedad, el conflicto. Por acá también tenemos un punto importante, el interés humano. Las historias que apelan a las emociones y las experiencias humanas tienen un alto valor. ¿Por qué? Porque estamos tocando las emociones de los seres humanos y eso es sumamente importante. Y también tenemos que saber cómo llevarlo para que la gente no se sienta aludida, sino que mira, te queremos apoyar y esta noticia te va a gustar muchísimo. Eso es importante también. Y los elementos morfológicos que son, bueno, creo que esto es la cerecita del pastel. Es sumamente importante el uso de los verbos activos, el uso del lenguaje claro y conciso. El lenguaje es muy importante. Uso de citas y fuentes confiables. Esto ya lo hemos hablado anteriormente. Y los usos de los elementos multimedia. Bueno, vamos con el ejemplo. Yo quise hacer una noticia, bastante resaltante. Le agregué subtítulo también. Y vamos con el titular.
Aumento del 15% en la gasolina genera protestas en Caracas. Ese va a ser mi título. Siento que es bastante llamativo, la gente le va a interesar leerlo porque, bueno, es de interés público el tema de la gasolina. Y como subtítulo le puse: transportistas y ciudadanos exigen al gobierno revisar la medida. Esto también influye, el subtítulo influye porque te da un poquito de lo que vamos a hablar en la noticia. Entonces, y el lead, que es el primer párrafo, lo diagramé de esta manera. Cientos de personas salieron a las calles de Caracas este lunes para protestar contra el reciente aumento del 15% en el precio de la gasolina, medida que ha generado malestar en el sector transporte y la población en general. Ese va a ser como el primer párrafo para atrapar, para que la gente siga leyendo y, bueno, puedan seguir conversando sobre el tema. Y por último, el cuerpo. Las protestas se iniciaron en horas de la mañana en diferentes puntos de la ciudad, donde transportistas y ciudadanos bloquearon calles y avenidas exigiendo al gobierno revisar la medida. Según voceros del sector transporte, el aumento en la gasolina impactará negativamente en sus ingresos y aumentará los costos del servicio. Entonces, bueno, aquí estamos hablando un poco más, estamos entrándonos un poco más en el tema, porque, bueno, tenemos ese título y de aquí tienen que hablar muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la medida? ¿Qué va a decir el gobierno? ¿Cuáles son los pros y los contras de esta medida que están tomando? Y como cierre vamos a poner: el gobierno aún no ha emitido declaraciones sobre las protestas, pero se espera que en las próximas horas se pronuncien al respecto. Estas son las conclusiones. O sea, está toda esta problemática, estamos esperando que den respuesta y, bueno, lo sectoricé de esa manera y lo voy a diagramar con una imagen, porque, bueno, es importante tener un gráfico, algo que hable de la noticia, una imagen, algún visual que hable de la noticia. Entonces, bueno, lo diagramamos de esta manera, lo vamos a ver acá en la presentación. Va a estar así el título arriba, subtítulo, va a estar el lead, que es el primer párrafo, va a estar el cuerpo, que es como el desarrollo de la noticia, y el final, el cierre de lo que, bueno, las conclusiones que se llegaron o lo que se va a hacer más adelante. Muchísimas gracias.